¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Espero se encuentren muy bien. Bien, gracias, licenciada. Buenas noches. ¿Sí se me escucha? Sí, sí se le escucha. Sí, licenciado, ¿se le escucha bien? Ok, gracias, muy amable. Hoy vamos a ver el tema de las excepciones. Solo antes de continuar con este tema, quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna duda sobre los temas que platicamos la semana anterior. Ya la licenciada el miércoles va a seguirles impartiendo la cátedra, ¿verdad? Por cuestiones laborales, pues hoy no se pudo conectar nuevamente, pero ya el miércoles ya regresa con nosotros la licenciada. Entonces, si alguien tiene alguna duda respecto a los temas anteriores que hemos visto. ¿Nadie? Hoy vamos a terminar la clase un poco temprano, a las 6:20, derivado que pues tengo una pequeña reunión de parte del trabajo, entonces les pido sus consideraciones del caso. Hoy va a ser una clase un poco rápida, ¿verdad? Por el mismo tema de que pues no cuento con una pequeña reunión, entonces vamos a tratar de hacer la clase un poco más amena. Hoy voy a tratar de que ustedes sean quienes vayan impartiendo la clase, ¿verdad? Solo yo los voy guiando. Así que, por favor, alguna persona que me colabore leyendo esta pequeña parte de la definición de qué es una excepción. ¿Sí? Diego. Con gusto. Excepciones. En el derecho de trabajo. Excepción es aquel medio de defensa que el demandado invoca ante el órgano jurisdiccional al ser llamado a juicio, a efecto de paralizar, modificar o destruir la acción intentada en su contra. La manera más común de clasificar las excepciones es en dilatorias, perentorias o mixtas. Ok, entonces, como ya vimos la semana pasada, pues también una determinada persona tiene la pretensión de poder reclamar ante un órgano y ponerlo en movimiento, ¿verdad? A un órgano jurisdiccional, alguna cuestión que desee solventar en algún juicio, en algún proceso legal. Si se da el caso de que pues no se llegare a algún arreglo de mutuo consentimiento, pues ya se procede a la otra instancia, que es la instancia legal, ¿verdad? Que es quien es el juez, quien va a tomar la decisión sobre una controversia. Entonces tenemos de un lado al actor, ¿verdad? Al demandante, quien es la persona que ejerce la pretensión, que ejerce esa, esa acción de poner en movimiento al órgano jurisdiccional para reclamar alguna circunstancia, ¿verdad? Y como sabemos, en todo proceso existen dos partes. También el derecho protege a la contraparte y les establece que hay un mecanismo, hay una serie de mecanismos de defensa, ¿verdad? Que el demandado puede eh, interponer ante alguna reclamación que se haga en su contra. Entonces, ese es el tema principal de hoy, la excepción, que es ese mecanismo de defensa que tiene el demandado para cuando se le haga alguna reclamación en su contra, él también tiene la potestad de poder defenderse, ¿verdad? De poder defenderse de esa reclamación. Entonces, como veremos más adelante, tenemos excepciones dilatorias, ¿verdad? Que pues no dilatan el proceso, sino que pues en el derecho laboral, en el derecho de trabajo, perdón, es el objeto es atacar la forma de la demanda, ¿verdad? Que es al momento de que uno contesta la demanda, pues es atacar esa demanda que a nosotros se nos han interpuesto. Ese es el objeto de las excepciones dilatorias. Muchas veces, bueno, en el proceso civil
se tienen entendidas las excepciones dilatorias que dilatan el proceso, ¿verdad? Dilatan un poco la tramitación del mismo. Por eso se le llaman dilatorias. Pero en el derecho laboral tenemos que entender de que el propósito de las excepciones dilatorias es atacar la forma de la demanda con el objeto de obligar al actor a depurar los defectos, errores u omisiones en que haya podido ocurrir. Se lo repito. Lo vamos a ver más a profundidad, ¿verdad? Cuando ya veamos la definición de las excepciones dilatorias, pero como les decía, el propósito de estas es atacar la forma de la demanda con el objeto de obligar al actor a depurar los defectos de la demanda. Defectos, errores u omisiones en que haya podido ocurrir en la presentación de la demanda. Entonces, ¿cómo así? El actor presenta la demanda en nuestra contra y pues el mecanismo de defensa que nosotros como demandados tenemos para poder indicarle al juez que el demandante pues ha incurrido en algún error, en algún defecto, en alguna omisión en su presentación de la demanda, pues ese es el mecanismo que tenemos nosotros como demandados, ¿verdad? O en su defecto, el patrono, ¿verdad? Que muchas veces así se manejan los litigios, que es trabajador contra el patrono. Tiene el patrono para poder defenderse, ¿verdad? Y le indica al juez, señor juez, el demandante pues ha incurrido en este error por X o Y circunstancia, ¿verdad? Entonces ese es el sentido de las excepciones dilatorias. Ya lo vamos a ver más a profundidad. Ahora, las excepciones perentorias, que son aquellas que procuran depurar, como su nombre lo indica, depuran el proceso, ¿verdad? Entonces, esas excepciones perentorias destruyen el fondo del proceso. Y están las excepciones mixtas, que pueden ser excepciones tanto dilatorias como perentorias, que van a destruir la pretensión del actor. ¿Sí, Astrid? Astrid, ¿tienes levantada la mano? ¿No? Ok. Prosigamos. Entonces les decía, existen las excepciones que son llamadas también mixtas, que tienen parte de dilatorias y parte de perentorias. Se mezclan, ¿verdad? Tienen parte de enmendar algún error que el demandante haya incurrido y pues también destruyen el fondo del proceso. Ya vamos a ver a profundidad cada una de ellas. Prosigamos, por favor. No sé quién me estaba apoyando con la lectura. Definición. Couture define la excepción como el poder jurídico del demandado de oponerse a las pretensiones del actor aducido ante los órganos de jurisdicción. Ok, como les comentaba, ¿verdad? Esta es una pequeña definición de un estudioso del derecho que define a las excepciones como tal, ¿verdad? Constituye el conjunto de actos legítimos utilizados por el demandado para defenderse del ataque que en su contra se ha emprendido. Entonces, como lo define Couture, es ese mecanismo de defensa que el demandado va a utilizar para poder defenderse, valga la redundancia, de la pretensión que haya sido alegada por la parte demandante, ¿verdad? ¿Y cuáles son las características de la pretensión? Por favor, mi amigo. Caracteres. Inciso A. Se trata de un derecho que solo el demandado puede hacer valer en contra de las pretensiones del demandante. Ojo, mucho ojo en esa parte, en esa característica. Subrayemos esa pequeña parte. Solo el demandado puede hacer valer en contra de las pretensiones del demandante. No lo puede realizar un tercero, ¿verdad? Únicamente es el demandado quien tiene esa facultad para poder defenderse de las pretensiones que le han hecho en su contra. Prosigamos. No es ningún artículo, mi amigo, es el material. B.
Este derecho consiste en que por medio de él se impugna la pretensión o se logra destruirla. ¿Verdad? Entonces es lo que platicábamos al inicio. Se impugna la pretensión del actor porque se establece y se le indica al juzgador que se ha incurrido en algún error, en alguna omisión, o que en su momento se darán cuenta de que pues existe una excepción previa de falta de competencia, etcétera, que pues no es la forma en cómo que se haya presentado esa demanda. Entonces, este carácter es muy importante porque establece que por medio de la excepción se impugna la pretensión, ¿verdad? Se logra interponer esa excepción para que se impugne lo que se está alegando, ¿verdad? O en su momento se destruye. Si el juez toma en consideración que el mecanismo que nosotros vayamos a utilizar de defensa ataca de fondo a la pretensión, pues puede destruirla y ahí en ese momento se termina el proceso. La C, por favor, mi amigo. ¿O alguien más que me colabore en la literal C? Esta literal es muy importante. ¿Ya? Perdón. Oh, La gracias. circunstancia de que el juez no pueda declarar de oficio, ni siquiera cuando aparezca Pausa ahí. el juicio. Pausa ahí. Es importante establecer de que a pesar de que el juez pueda notarlo al momento de que está haciendo el análisis de la demanda, ¿verdad? Y está haciendo su calificación, a pesar de que el juez lo note, como estudioso del derecho, únicamente no opera de oficio. Tiene que ser la parte demandada quien tiene la facultad y el derecho y la obligación, si lo vemos de esa forma, quien debe de decírselo al juez, que existe alguna circunstancia que no puede darse, que la demanda no puede proseguir porque hay alguna circunstancia que impide que ese proceso continúe. Entonces, esa parte es muy importante porque la excepción no va a ser declarada de oficio. ¿Qué quiere decir? Que no va a ser el juez quien sea el encargado de establecer qué excepción es la que se tiene que utilizar, ¿verdad? Sino que es la persona, el demandado, quien tiene que impulsarla y que tiene que comentársela al juez. ¿Prosigamos? Creo que no te dejé terminar. Por requerirse siempre la petición del demandado. Ahí me quedé. O lo repito Gracias. todo. No, ahí estamos bien. Ok. Ok, como les explicaba, ¿verdad? Debe ser el demandado quien debe de alegar esa excepción. ¿Prosigamos? Clasificación. Excepciones dilatorias o procesales. Son las defensas que postergan la contestación de la demanda para depurar el proceso y evitar nulidades ulteriores por vicios en la constitución de la relación procesal. Depurar. Mucho ojo a esta parte. Solo, discúlpame, amigo, que te interrumpa. Esta parte es importante que lo veamos, porque a contrario del proceso civil, que en el proceso civil las excepciones dilatorias sí retardan, o esa es la utilización que se le utiliza, ¿verdad? Pues valga la redundancia, a las excepciones dilatorias. En el proceso laboral es distinto. Ustedes se darán cuenta que cuando reciban derecho procesal civil, les van a establecer de que las excepciones dilatorias dilatan el transcurso del proceso, pero en el derecho laboral no. ¿Por qué? Veámoslo por qué. Depurar y no retardar ni obstaculizar es el objeto de estas defensas, que muy a menudo se desnaturalizan por la malicia de los litigantes y sus asesores. Son excepciones sobre el proceso y no sobre el derecho. Exactamente, es lo que les comentaba, ¿verdad? Las excepciones van a versar sobre el proceso. No se va a atacar al derecho si o no le compete al demandante, ¿verdad? Va a atacar únicamente al proceso. Entonces, como les comentaba,
Y se lo repito ahora que ya lo vemos más a fondo con las excepciones dilatorias. Si quieren, toman nota. Que el propósito de la excepción dilatoria es atacar la forma de la demanda. Repito, el propósito de la excepción dilatoria es atacar la forma de la demanda con el objeto de obligar al actor a depurar los defectos, errores u omisiones en que haya podido ocurrir el demandante. Disculpa, ¿lo podrías repetir otra vez? Disculpa, gracias. El propósito de las excepciones dilatorias es atacar la forma de la demanda con el objeto de obligar al actor a depurar los defectos, errores u omisiones en que haya podido incurrir en la presentación de la demanda. ¿Ya? O repito. ¿Podría repetir, por favor? Sí, por favor. Ok. El propósito de la excepción dilatoria es atacar la forma de la demanda con el objeto de obligar al actor a depurar los defectos, errores u omisiones en que haya podido incurrir en la presentación de la demanda. Algo que es muy importante, ¿verdad? Declarar que estaba leyendo, que es de que, y se los dicto, la procedencia de las excepciones dilatorias en ningún caso implica para el juez la facultad de rechazar el trámite de la demanda, derivado al principio de antiformalidad del proceso laboral. Repito, la procedencia, de las excepciones dilatorias en ningún caso implica para el juez la facultad de rechazar el trámite de la demanda, derivado al principio de antiformalidad del proceso laboral. ¿Qué quiere decir con eso? De que sabemos de que el proceso laboral no es hondamente formalista, ¿verdad? O sea, pueden haberse errores en la redacción de la misma, ¿verdad? O pueden haber algunas excepciones que en el derecho procesal civil atacan la forma en cómo se presenta una demanda, por ejemplo, si falta el auxilio del abogado, si no tiene, ¿qué más? Si no va la firma del abogado, ¿verdad? Cuestiones así, si no va bien designado el tribunal o el juzgado, ¿verdad? Pues no pueden rechazarla, muchas no pueden rechazarla de oficio, porque recordemos de que el proceso laboral no es formalista. En contrario sentido, se van a dar cuenta que si ustedes inician una demanda civil, se las van a rechazar por cualquier cosita que pues para el derecho civil es importante, porque el derecho civil es muy formalista. Exactamente, sería la excepción de demanda defectuosa. Por eso es que no opera en este caso. Porque tal vez en derecho civil, en el derecho procesal civil, pues sí, la forma en la redacción de la demanda sí tiene que ser muy, muy minusculosa y pues tiene que ser muy, muy, muy concreta. En cambio, en el derecho, porque es muy formalista, ¿verdad? En cambio, en el derecho laboral, pues puede que la redacción no sea tan técnica como en el proceso civil. Entonces, recordemos de que el derecho procesal laboral es antiformalista y pues no se le puede rechazar una demanda por alguna formalidad que falte.
Entonces, a eso se deriva esta pequeña parte y que es importante, ¿verdad? Que ustedes lo anoten. ¿Prosigamos? Y leamos, por favor, el artículo 342 del Código de Trabajo. Por favor, prosigamos el artículo 348. 342, perdón. En la audiencia señalada para juicio se interponen antes de contestar la demanda o reconvención, pudiendo darse las situaciones siguientes. Si hay allanamiento, se dicta el auto que la resuelve. Solo permíteme, otra parte. ¿qué artículo estás leyendo? El 342. No, es que estoy leyendo la presentación. Bueno, ok. Pensé que era el artículo 342. Ok. ¿Prosigamos? Ok, si la otra parte se opone, perdón, y vas a darle tú, Diego. Bueno, si la otra parte se opone en la audiencia, en el acto se reciben las pruebas y se dicta la resolución. Esta que si pone fin al juicio es apelable, pero si no le pone fin al juicio, lógicamente no es apelable, ¿verdad? C. Si a quien le corresponde oponerse a la excepción en la audiencia se acoge a las 24 horas que le confiere la ley para oponerse, así lo manifiesta, se suspende la audiencia y dentro de las referidas 24 horas tendrá que manifestar su oposición y proponer las pruebas para contradecirlas. Se señala audiencia para la recepción de las pruebas, luego se dicta la resolución. Ok, por favor, mi amigo, el artículo 342. Ahorita lo... Gracias. Artículo 342. Gracias. Previamente a contestarse la demanda o la reconvención y en la audiencia señalada para tal efecto, se opondrán y probarán las excepciones dilatorias, salvo las nacidas con posterioridad, que se podrán interponer hasta antes de que se dicte sentencia en segunda instancia. En este último supuesto, la prueba de ellas se recibirá en la audiencia más inmediata que se señale para la recepción de pruebas del juicio o en auto para mejor resolver, si ya se hubiera agotado la recepción de estas pruebas. Ok, entonces. Ajá. Sí, prosiga. Las excepciones perentorias se opondrán con la contestación de la demanda o de la reconvención, pero las nacidas con posterioridad y las de pago, prescripción, cosa juzgada y transacción se podrán interponer en cualquier tiempo, mientras no se haya dictado sentencia de segunda instancia, debiéndose igualmente Solo pequeña recibir pausa ahí. Solo disculpa. Subrayemos esta parte de estas excepciones. Las de pago, prescripción, cosa juzgada y transacción. Y coloquémosle excepciones privilegiadas. El artículo 342. Puedes proseguir, amigo.
Voy a leer de nuevo. Las excepciones perentorias se opondrán con la contestación de la demanda o de la reconversión, pero las nacidas con posterioridad y las del Subrayemos pago. ahí, disculpa que te interrumpa. Las excepciones dilatorias se podrán interponer hasta antes de que se dicte sentencia en segunda instancia. Sí, debiéndose igualmente recibir las pruebas de la misma en la audiencia más inmediata que se señale para la recepción de pruebas de juicio o en autos para mejor resolver, si ya se hubiera agotado la recepción de estas pruebas. Ok, gracias mi amigo, muy amable. Entonces, ¿verdad? Como ya quedamos, como lo establece el artículo, ¿verdad? Estas excepciones previas se deben de interponer antes de contestarse la demanda o la reconvención en esa audiencia, ¿verdad? Como lo establece el código, hay que probar las excepciones, salvo las nacidas con posterioridad. Entonces, como lo establecimos, ¿verdad? Estas excepciones van a atacar la forma en cómo se presentó, si la demanda tiene algún defecto, pues esas se van a interponer antes de la contestación de la demanda o la reconvención. Entonces, ¿qué situaciones se puede dar? ¿Qué entendemos por allanarme? Bueno, allanarme es aceptar las pretensiones del actor. ¿Y qué pasa si yo acepto las pretensiones del actor? Por ejemplo, un trabajador está alegando de que pues yo no le he dado las vacaciones, yo como patrono no le otorgué las vacaciones que la ley establece, ¿verdad? No le fijé un periodo de vacaciones y yo digo, sí, señor juez, es correcto que pues yo no le otorgué las vacaciones, pues ahí se termina el proceso porque yo me estoy allanando y se dicta un auto que resuelve la definitividad del proceso, ¿verdad? ¿Qué otra circunstancia se puede dar? Si la otra parte se opone en la audiencia, en esa misma, recordemos que el principio de concentración, ¿verdad? Uno de los principios fundamentales del proceso laboral, que es que en un mismo acto se realicen todas las actuaciones posibles. Entonces, si en esa audiencia se proponen los medios de prueba, ¿verdad? Yo establezco que, por ejemplo, interpongo la excepción de prescripción porque está prescribiendo algún derecho. Entonces, yo presento las pruebas y el juez la califica y pues ya se dicta la resolución, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si esta resolución pone fin al proceso, pues la otra parte puede decir, no, señor juez, yo apelo a su decisión, ¿verdad? Entonces, si esta excepción no le pone fin al proceso, pues esta excepción pues no va a ser apelable. ¿Qué otra circunstancia se va a dar? Disculpen. Si a quien le corresponde oponerse a la excepción, o sea, yo presento una excepción, la otra parte pues puede oponerse a esa excepción, ¿verdad? No lo hace en la audiencia y se acoge a que el Código de Trabajo establece que para poder contestar la excepción tengo 24 horas, ¿verdad? Entonces, se le otorgan las 24 horas para que se manifieste acerca de la excepción que yo planteé, ¿verdad? Y el demandante va a presentar sus pruebas para poder contradecir de que la excepción que yo estoy planteando pues no es correcta por tal o X circunstancia. ¿Y qué va a pasar después? Se señala una audiencia para la recepción de pruebas y luego se dicta la resolución sobre las pretensiones, no así terminando el proceso, porque, por ejemplo, si la excepción no es perentoria y no le pone fin al proceso, el proceso continúa, únicamente se va a resolver. Es como en un incidente, ¿verdad? Es una vía aparte, alterna al proceso principal. Entonces, si se resuelve la excepción, no quiere decir que con eso se va a dar fin al proceso. Obviamente que si es una excepción de perentoria que va a destruir el objeto principal del proceso, ahí termina el proceso. Pero de lo contrario, se resuelve la excepción y el proceso
continúa su trámite, ¿verdad? Ahora veamos estas clases de excepciones, que son las que establece en el juicio ordinario laboral. Leamos, por favor. El Código de Trabajo guatemalteco tiene estipulado relativo a las excepciones en los artículos 312, 342, 343 y 344. ¿Puedes hacerme el favor de leer el artículo 312 y el Y fíjate que 343? estoy en el teléfono y me cuesta, Ah, no ok, sé si alguien ok, me puede apoyar. ok. Adelso, ¿me puedes ayudar, Adelso? Con mucho gusto. Gracias, Dios. Artículo 312. En las resoluciones de los tribunales encargados de dirimir las competencias, se debe calificar si es o no frívola la excepción de incompetencia. En caso afirmativo, se impondrá al litigante que la interpuso una multa de 10 a 100 quetzales. Ok, coloquémosle ahí excepción de incompetencia. No establece como tal que es una excepción de incompetencia, pero sí lo indica, ¿verdad? En las resoluciones de los tribunales encargados de dirimir las competencias, se debe de calificar si es o no frívola la excepción de incompetencia. Ahí la hace mención. Entonces, coloquémosle ahí, excepción de incompetencia. El artículo 342 ya lo leímos. Por favor, mi amigo, el artículo 343. Artículo 343. El juez debe resolver en la primera comparecencia las excepciones dilatorias, a menos que al que corresponda oponerse se acoja a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo siguiente, lo que se hará constar, en cuyo caso el juez suspenderá la audiencia y señalará otra para la recepción de las pruebas pertinentes y resolución de las excepciones. Si fueran declaradas sin lugar, dichas excepciones, en esta propia audiencia deberá procederse conforme lo indicado en el artículo 335 y 334 de este código. Las excepciones perentorias y las nacidas con posterioridad a la contestación de la demanda o de la reconvención se resolverán en sentencia. Es lo que les indicaba, ¿verdad? Las excepciones perentorias y las nacidas con posterioridad se resuelven hasta la sentencia, hasta la emisión de la sentencia. En contrario sentido, las excepciones dilatorias se deben de resolver antes de la contestación de la demanda o de la reconvención. Eso es muy importante que lo tengan claro. Las excepciones dilatorias se resuelven antes de que prosiga el proceso. Las excepciones perentorias y las nacidas con posterioridad a la contestación de la demanda se van a resolver en la sentencia, en el apartado de los considerandos y de los por tantos, ¿verdad? Ustedes van a poder observar que va a establecer, se resuelve la excepción tal, se resuelve con lugar la excepción presentada tal, ¿verdad? Porque se van a dar cuenta que las excepciones perentorias no se establece como tal, ¿verdad? No establece el nombre excepción perentoria de, sino que solo se puede colocar excepción de falta de vinculación jurídica, por ejemplo. No van a tener un nombre, no tienen un nombre como tal, sino que se van a ir colocando conforme el proceso se vaya dando. Entonces no van a tener, por ejemplo, como en la excepción dilatoria de incompetencia, excepción dilatoria de litispendencia. Entonces esas no tienen un nombre como tal, sino que pues ya se van a dar cuenta más adelante. Vamos a ver si la licenciada les coloca un pequeño expediente, ¿verdad? Donde se resuelvan excepciones perentorias para que ustedes vean que no tienen un nombre específico, sino que se las van dando en la tramitación del proceso. Entonces, este artículo nos establece, ¿verdad? Que en la primera audiencia, pues ahí se van a resolver las excepciones dilatorias, ¿verdad? En eso es lo que les decía, ¿verdad? Ahí es donde se resuelven las excepciones.
Leamos el artículo 344, mi amigo, solo para entender esta parte de que en el artículo 343 establece que, a menos que al que le corresponda ponerse se acoja a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo siguiente. Para que nosotros podamos entender a qué se refiere esta parte, por favor, el segundo párrafo del artículo 344. Segundo párrafo del artículo 344. Dentro de las 24 horas siguientes a la audiencia, el actor puede ofrecer las pruebas pertinentes para contradecir las excepciones del demandado, si no lo hubiera hecho antes. Entonces, ahora pues ya podemos comprender, ya podemos tener más comprensión, ¿verdad? Que se refiere de que si no se resuelve, no contesta el demandante en la audiencia, solo te voy a silenciar un poquito porque se regresa el eco. Gracias. Si el demandante en la primera audiencia no decide contestar acerca de las excepciones, él tiene un plazo de 24 horas para poder pronunciarse acerca de las excepciones dilatorias que el demandado presentó. Ahora sí, pues ya queda un poco más comprensible esa parte. ¿Alguien tiene alguna duda? Ahí estamos bien, Lick, gracias. Ok. Prosigamos, mi amigo Wilson, con la lectura. Ok, se le critica de manera incompleta que se regula en la institución, por lo que por alguna reserva se acude supletoriamente al Código Procesal Civil y Mercantil. En el Código de Trabajo únicamente se encuentra la denominación de excepciones dilatorias y perentorias, no dándose ninguna enumeración de las mismas, por lo que ya se dijo, tratándose de excepciones dilatorias con reservas, se acude a la enumeración contenida en el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil. Tales excepciones son: incompetencia, cuando un órgano jurisdiccional se le atribuye al conocimiento de un asunto que no le compete conocer por disposición legal. Ok, solo pequeña pausa ahí, mi amigo, gracias. ¿Qué quiere decir este párrafo? Y es algo confuso, porque el Código de Trabajo no, como les indicaba anteriormente, no les va a establecer excepciones dilatorias. En contrario sentido, se utiliza supletoriamente las excepciones dilatorias del Código Procesal Civil y Mercantil, porque en el Código de Trabajo ustedes los pueden buscar y buscar y buscar. No van a encontrar en ningún artículo que les defina o que les establezca cuáles son las excepciones dilatorias que se utilizan en el proceso laboral. Entonces, ¿qué se hace en ese sentido? Se utilizan las reguladas en el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil contempla estas excepciones. 1. Incompetencia, ¿verdad? Que es que, por ejemplo, ahora pues no se da el caso, ¿verdad? Porque ahora tenemos los centros de servicios auxiliares, ya sea de ramo civil, penal, laboral, quien ellos son los que califican, que son los encargados, ¿verdad? De calificar si una demanda es competente o no, que algún juzgado lo conozca. ¿Cómo así? Ellos tienen el sistema de distribución de las demandas. Ustedes presentan una demanda, por ejemplo, le colocan en el encabezamiento: señor juez pluripersonal de trabajo y previsión social, que designe el Centro de Servicios Auxiliares de Trabajo y Previsión Social. Entonces viene el Centro de Servicios Auxiliares de Trabajo y Previsión Social. Ellos, ¿verdad? Sortean a qué juzgado va a conocer la demanda, ¿verdad? Ya sea si es de paz, si es de instancia. Entonces ellos son los quienes califican esa parte de la competencia. Pero ¿qué es lo que sucedía? ¿Y por qué existe todavía esta excepción? Porque se daba el caso de que muchas veces algunos abogados presentaban demandas que eran de paz, las presentaban en primera instancia, ¿verdad? Entonces ellos no eran los competentes para conocer de determinado proceso. ¿O qué es lo que se da más en la práctica? Las cuestiones de competencia según el territorio.
un hecho sucedió en Villanueva y lo presentan en Misco, ¿verdad? Entonces, esas circunstancias son las que todavía se siguen dando en la actualidad, por eso es de que existe la excepción de incompetencia. Yo, abogado, presento una demanda del cual los hechos surgieron en Villanueva y hay un juzgado que, pues, de Villanueva que puede conocerlos. Entonces, la parte demandada puede interponer una excepción dilatoria de incompetencia, que no es el juez el encargado de que conozca esa demanda. Prosigamos, mi amigo. Litispendencia, cuando se sustancian dos juicios en los que existe absoluta identidad de personas, cosa o acción. ¿Qué quiere decir con eso? Hay dos procesos, por ejemplo, yo, patrono, que me está demandando a la misma persona, el mismo objeto y la misma circunstancia, ¿verdad? O sea, él me está demandando en dos juzgados distintos. Entonces, yo como demandado puedo presentar una excepción dilatoria de litispendencia, que yo ya tengo un proceso o ya tengo un juicio al que se me ha demandado por la misma persona. ¿Prosigamos? Demanda defectuosa, cuando existe un defecto en la demanda interpuesta o se haya omitido un requisito legal. Por ejemplo, lo que les decía, ¿verdad? Que ahora muchas están rechazando las demandas porque no llevan lugar para recibir notificaciones o no llevan casillero electrónico. Yo puedo presentar una excepción de demanda defectuosa por eso, ¿verdad? Porque yo como demandado voy a decir, bueno, ¿dónde se le va a notificar a esta persona los actos que vayamos subsiguiendo en el proceso? ¿Prosigamos? Falta de capacidad legal, cuando una de las partes carece de capacidad de ejercicio o no tiene capacidad para ejercer por sí solo la acción. Cuando no se tiene la capacidad para demandar, ¿verdad? Eso es importante que nosotros esclarecemos de que, por ejemplo, no me puede demandar una persona que no tiene capacidad de ejercicio porque se le ha declarado en estado de interdicción, ¿verdad? No tiene capacidad para demandarme. ¿Prosigamos? Falta de personalidad, cuando exista falta de identidad entre el demandado y la persona obligada por la ley. Ajá, o sea, no tiene él la capacidad para demandarme. O sea, no tiene él esa facultad para poder demandarme. ¿Prosigamos? Falta de personería, cuando se alegue cualquier título de representación sin tenerlo o bien cuando teniéndolo sea defectuoso. Ajá, prosigamos. Ese creo que Falta está de claro. cumplimiento del plazo de la condición a que estuviera sujeta la obligación o el derecho que hagan valer. Por ejemplo, Caducidad. se da en el caso de que hay una condición en un contrato laboral que no se ha cumplido. Entonces, el demandante ¿cómo se llama? El demandante ay, se me fue la palabra. El demandante ay, se me fue la palabra. Bueno, se acelera y ay, se me fue la palabra. Pero bueno, el hecho es de que la persona no espera a que se cumpla la condición y me demanda. Entonces, por ejemplo, Daniel, sabemos de que pues la condición de que para que se me den las vacaciones es de que un año tiene que elaborar conmigo. Y él dice, no, son 6 meses y yo ya tengo que alegar mis vacaciones. Entonces no se ha cumplido la condición a que estuviera sujeto a la obligación. Él ay, no recuerdo la palabra, pero él se adelanta a circunstancias que todavía no han pasado cuando nosotros pactamos algo, ¿verdad? Lo que les decía, se le estableció a Daniel de que en un año él va a poder cumplir un año de trabajar, él va a poder alegar sus vacaciones y él son 6 meses y todavía no se ha cumplido esa condición. Entonces yo como demandado puedo alegar que no se ha cumplido la condición a que estuviera sujeta mi obligación.
Como les dije, hoy va a ser un poquito, les voy a robar unos minutos antes porque tengo una pequeña reunión de trabajo. Entonces, por el momento lo vamos a dejar hasta aquí. Le voy a indicar a la licenciada que nos quedamos en las excepciones de caducidad, prescripción y cosa juzgada y vamos a entrar con las excepciones perentorias. Entonces, yo les pido una disculpa por esto, ¿verdad? Pero en la otra clase vamos a proseguir con el tema. Así que les agradezco mucho su colaboración y les deseo una feliz noche. Cualquier Buenas cosa. noches. Asistencia, el link de asistencia. Permítanme, no se me desconecten. Disculpen, pero por lo de la clase no. Ahorita les mando no se me desconecten. Ricardo, buena tarde, una pregunta. Habías dicho que ibas a enviar un resumen mínimo de lo que se ha estado presentando.